Tengan los cordiales saludos. En esta oportunidad, los alumnos del 10º semestre de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, de la Facultad de Ingeniería, de la filial Oxapampa, vamos a presentar el análisis técnico-científico de modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de exploración Xalipayco de Votorantim Metáis Cajamarquilla S.A., cuyo docente a cargo es el magíster Quispe Arellano Jonathan Hilario y nuestro coordinador Carlos Quispe José Luis, y como integrantes mi persona Cajas Bazán Lisette Litzney, Mesa Livia Noemí Dalila y Tordosío Ramos Katia. Bueno, yo les voy a hablar un pequeño resumen en este análisis más importante de la modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de exploración Xalipayco de Votorantim Metáis Cajamarquilla S.A. Se ha considerado desarrollar actividades de exploración superficial que comprenden de la ejecución de 196.000 metros de perforación diamantina distribuidos en 98 plataformas de exploración. Los objetivos es analizar sobre la identificación y evaluación de impactos ambientales, sociales, potenciales de nuevas actividades del proyecto de exploración Xalipayco. Identificar la área de influencia en los impactos involucrados en la exploración de procesos de participación ciudadana y su plan de manejo de prevención que mitiguen los impactos. En conclusión, tenemos los resultados de evaluación de impacto que indican un proyecto de exploración potencialmente que genera impacto positivo como negativo. Todos los impactos positivos tienen una significancia alta y presentan el 9,9% total de impactos. Los impactos negativos presentan el 96,1% de total de impactos, siendo el 36,36% de significancia significante, que es el 6,49% de significancia baja, y el 51,95% es de significancia moderada y el 1,3% de significancia alta. Las palabras claves es el impacto, evaluación, proyecto y exploración. A modo de introducción, bueno, el trabajo que nosotros hemos presentado contiene los elementos más importantes de la modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de exploración Xalipayco de Votorantim Metáis Cajamarquilla S.A., cuyas actividades de exploración superficial comprenden la ejecución de 196 metros de perforación diamantina distribuidos en 98 plataformas de perforación. Asimismo, la evaluación de los potenciales impactos ambientales y socioeconómicos. Del mismo modo, los planes de manejo ambiental y social del proyecto, que son parte fundamental dentro de este estudio, en el cual se proponen las medidas de prevención y mitigación a ser aplicadas en sus actividades para de tal forma prevenir la ocurrencia de impactos ambientales y sociales negativos. Asimismo, minimizar sus efectos, potenciando los positivos para lograr que el proyecto se desarrolle en forma equilibrada en torno al ambiente y a lo social. Los objetivos. El objetivo general de la enseñanza es aplicar la estrategia de aprendizaje basada a proyectos en el proceso de enseñanza de la asignatura, a fin de incorporar conocimientos teóricos prácticos en los estudiantes. Como objetivos específicos tenemos 3, los cuales son: el primero, recopilar, revisar, interpretar y analizar la información relevante de la evaluación de impacto ambiental. Segundo, empoderar conocimientos en evaluación de impacto ambiental y finalmente defender los conocimientos adquiridos sobre dicha evaluación. Dentro del objetivo general del PIFA, encontramos que es analizar los indicadores físicos y biológicos de la modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de exploración Xalipayco de Votorantim Metáis Cajamarquilla S.A. Los objetivos específicos del PIFA son conocer los impactos, las medidas de remediación y el manejo durante la exploración dentro del componente físico en el medio acuático. Segundo, conocer los impactos, medidas de remediación y las medidas de cierre y post-cierre
dentro del componente físico en el medio terrestre. Tercero, analizar la identificación y evaluación de los impactos ambientales, físicos, aire y ruido, y el plan de manejo que prevenga y mitigue los impactos de las actividades del proyecto de exploración Shalipayco. Cuarto, analizar los indicadores físicos y biológicos de dicho estudio. Y quinto, identificar los impactos positivos y negativos que se generen dentro del componente socioeconómico del proyecto de exploración Shalipayco. Como segundo capítulo vamos a pasar al desarrollo del expediente. En primer lugar vamos a hablar sobre la descripción del proyecto. Dentro de la diapositiva podemos observar una imagen donde nos menciona la ubicación del proyecto, que se encuentra en la parte superior, sombreada con un círculo amarillo, es todo el lugar de Shalipayco. Bueno, políticamente el proyecto de exploración Shalipayco se encuentra ubicado en el caserío de Shalipayco, distrito de Carbomayo, provincia de Junín y región Junín, a una altitud que varía entre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y 4.800. Geográficamente, el proyecto se encuentra situado a 11 kilómetros en dirección noreste de la ciudad de Carbomayo, limitada por el sur con el río Ulcumayo y por el oeste con la laguna Yanacocha. Duración del proyecto. El titular ha replanteado el programa completo del proyecto Shalipayco, lo cual considera un total de 40 meses. Esto desde el inicio de sus actividades con la etapa de construcción hasta la etapa del cierre final del proyecto, pero sin incluir la etapa de post-cierre, ya que la duración de esta etapa estará sujeta al tiempo que requieran las actividades de rehabilitación y tendrá una duración aproximada de 1 año. Medio terrestre. En el análisis de impactos dentro del medio terrestre podemos encontrar las siguientes actividades, siendo la primera la habilitación de instalaciones auxiliares, cuya magnitud es baja y la extensión es huella. Segundo, la habilitación de plataformas, cuya magnitud es baja y extensión huella. El tercero, el manejo de insumos, cuya magnitud es alta y la extensión es ALL. El cuarto la actividad es el manejo de residuos sólidos, la magnitud es alta y la extensión es ALL. El quinto, la actividad es el manejo de efluentes domésticos, la magnitud es alta y finalmente tenemos el transporte de personal, materiales, insumos y equipos cuya magnitud es baja. Dentro de la clasificación podemos encontrar huella, AID y ALL. El primero son los efectos del impacto que se presentan dentro del área directamente perturbada por la fuente de impacto y dentro de la huella del proyecto. AID es los efectos del impacto que se presentan fuera del área directamente perturbada por la actividad impactante, pero dentro del área de influencia directa del proyecto. Y ALL, que son los efectos del impacto que superan el área de influencia directa del proyecto, ocurriendo en el área de influencia indirecta. Dentro de los impactos del medio terrestre podemos encontrar la modificación de la topografía y del paisaje local, la pérdida de propiedades del suelo, la pérdida de la capa orgánica, la alteración de las propiedades del suelo y la compactación del suelo. Dentro de la remediación de impactos al recurso terrestre, esta va a comprender 5 actividades muy importantes para su remediación, siendo la primera el almacenamiento temporal del suelo orgánico de manera que sea suficiente para asegurar la rehabilitación del área. Segundo, la descompactación del suelo orgánico. Tercero, el suelo orgánico será inmediatamente cubierto con material impermeable para prevenir dispersión por efectos del viento y el lavado de nutrientes por efecto de las precipitaciones. Cuarto, el material y el suelo orgánico removidos serán devueltos inmediatamente para efectuar la reconformación y reacondicionamiento del terreno.
Y finalmente, una vez terminado el trabajo de exploración de cada plataforma, las pozas van a ser cubiertas con el material y suelo orgánico extraídos durante su construcción para proceder luego a la reconfortación de la superficie. Dentro de las medidas de cierre y post-cierre vamos a encontrar la restauración de hábitats, dentro del cual se encuentran 4 actividades, siendo la primera la preparación del suelo del área a revegetar. En el momento del cierre de las plataformas se va a nivelar el suelo y se reincorporará el suelo orgánico que permaneció debidamente apilado y cubierto. Segundo, las especies consideradas para la revegetación van a ser especies que son colonizadoras y acumulan grandes cantidades de carbono. Tercero, la siembra en las áreas a revegetar. En esta revegetación se hará mediante la siembra de esquejes de especies nativas cada 3 metros, que serán obtenidas de lugares cercanos. Y cuarto, el seguimiento de las áreas revegetadas. Debido a las características de las especies utilizadas en la revegetación y las medidas de manejo planteadas, se espera que no se presenten pérdidas. Medio acuático. Dentro del medio acuático podemos encontrar 8 actividades en su análisis de impactos. Una de ellas siendo el manejo de residuos sólidos cuya magnitud va a ser alta. Segundo, el manejo de fluentes domésticos cuya magnitud va a ser alta. Tercero, la habilitación de instalaciones auxiliares cuya magnitud va a ser baja. Cuarto, las pozas de sedimentación cuya magnitud dentro de sus impactos va a ser una de ellas alta y la otra baja. Y en la habilitación de plataformas la magnitud va a ser alta. En el transporte del personal, material, insumos y equipos la magnitud va a ser baja. En la perforación la magnitud va a ser moderada y baja. Y en el manejo de los insumos la magnitud va a ser alta. Los impactos dentro del medio acuático son las siguientes. En los recursos hídricos va a haber cambio en la calidad del agua y cambios en el volumen disponible de los cuerpos de agua. Dentro de las comunidades hidrobiológicas, estas podrían afectar la microvida y la macrovida acuática. En la alteración también va a haber alteración en la calidad del agua, ¿no? Va a haber incremento en la concentración de los sólidos y también el descenso del nivel freático. Asimismo, también dentro de sus impactos se puede tener, como se logra ver en la imagen, contamos con todo ese recurso hídrico. Por ejemplo, los derrames o descargas de los productos derivados del petróleo al suelo pueden llegar a la napa freática y esta constituir una fuente de contaminación del agua subterránea por muchos años. Otro, que los combustibles y lubricantes utilizados deben ser recogidos y luego incinerados o reciclados, ya que la presencia de contaminantes como el plomo de los aditivos del petróleo, así como los efectos de los combustibles o lubricantes en sí, tendrán un impacto en las aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, el impacto más grave que podría producirse en el caso de una descarga descontrolada de reactivos de flotación sería que estos entren en contacto con ríos, arroyos o lagos adyacentes. En un caso como el reactivo podría ser tóxico para la vida acuática o también para los usuarios. Dentro de la remediación de impactos del medio acuático, se pueden encontrar pasivos ambientales y dentro de esto, como medidas de prevención y remediación de las aguas ácidas, se puede utilizar el método de barrera, que va a constar de revegetación de terrenos, aislamiento del agua y el oxígeno, lo que va a contribuir a que no se formen aguas ácidas. En las campañas de exploración anteriores se garantizará que no entren en contacto a aguas de diversa calidad en el tiempo y se pueda ocasionar mezclas de agua de buena calidad existentes con otras aguas que sean contaminadas.
Dentro de las actividades de remediación de impactos para la actividad de exploratoria futura en el medio acuático, esta va a constar de 7 actividades, siendo la primera respetar los patrones de drenaje y aquellos que se modifiquen por accesos o plataformas, ¿no? Segundo, se debe crear la infraestructura necesaria como barreras y otras para evitar la entrada de agua a los labores mineros antiguos. Tercero, realizar la limpieza periódica de los cursos de agua. Cuarto, adoptar medidas para la regulación hidrológica en las microcuencas involucradas. Y quinto, realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos durante los trabajos realizados en el área del proyecto. Sexto, asegurar la estabilidad física y química de las áreas intervenidas realizando el cierre de manera progresiva. Y finalmente, realizar los diseños de taludes adecuados en laderas potencialmente inestables durante la construcción de caminos y plataformas. Dentro del manejo del agua durante la exploración, esta va a constar de 3 etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa de construcción, donde dentro de los caminos de acceso, estas van a ser ubicados tratando de minimizar el número de drenajes atravesados. Segundo, en los campamentos, el abastecimiento de agua para el personal que se encuentra en el área del proyecto se hará a través de botellones de agua envasada. En la etapa de operación, las actividades de perforación se harán en función de los programas ambientales establecidos. Segundo, los puntos de captación del agua será a través de motobombas, siempre y cuando sean de fácil accesibilidad. Y tercero, el consumo de agua estará en el orden de 10 a 12 metros cúbicos por día. En la etapa de cierre y post-cierre se van a rehabilitar las áreas afectadas por la construcción de las trochas o el camino de acceso, las plataformas de perforación y las pozas de lodo, ¿no? Haciendo que un cierre de todos los componentes de este proyecto. Luego de realizar todas las actividades de cierre, se va a proceder a realizar la supervisión de las actividades realizadas. Dentro del resumen de costos del plan de post-cierre, posterior al cierre final se va a realizar el post-cierre por un periodo de 1 año. Luego se van a realizar otras actividades, ¿no? El resumen de los costos del plan de post-cierre dentro del monitoreo de agua va a constar total por trimestre va a ser de 8.612 y total por año de $34.448. Dentro de la comparación del ECA 2018 y 2017 con respecto al agua, en las estaciones del monitoreo de agua, todos los parámetros que se ha podido encontrar no sobrepasan los niveles de los estándares de calidad ambiental con respecto al 2018. Y con respecto al ECA del 2017, tampoco sobrepasa en ninguno de ellos. Bueno, ahora le voy a hablar acerca de los componentes aire. Dentro del componente aire tenemos línea de base, en la cual se hayan tomado 5 puntos de monitoreos, en la cual se hayan implementado 5 estaciones, con los puntos identificando de PMB. En el punto PMB, el número 1 tiene una altitud de 4.342 metros sobre el nivel del mar. Y en el punto identificado como PMB2 tiene una altitud de 4.368 sobre el nivel del mar. Y en el punto PMB3 tenemos una altitud de 4.440 sobre el nivel del mar. Y en el punto PMB4 tenemos una altitud de 4.380 sobre el nivel del mar. Y en el punto PMB5 tenemos de 4.270 sobre el nivel del mar. Y se han implementado 2 puntos de monitoreo, como el punto que fue identificado es como SHAQ, el número 1, que tiene una altitud de 4.551 sobre el nivel del mar, que está frente al norte de la laguna de Yanacocha. Y el siguiente punto, que está SHOQ2,
que está en una altitud de 4.350, está en la zona de exploración. Dentro de ahí también se ha identificado la dirección del viento, en la cual consiste en el año que se haya tomado el 2010, el 2011, con una velocidad que es de 2,8 metros sobre segundos, y esto va a lo largo del año. Una vez identificados los puntos de monitoreo, se hayan medido las concentraciones como el óxido de nitrógeno en el año 2011, en el mes de febrero, en los puntos de estaciones, en los 5 puntos de estaciones como referenciado del punto PMB en 1, también el PM2, el PMB3 y el PMB4. En el PM5 se ha encontrado que son un porcentaje que es de menores de 4. Esto no sobrepasa sobre la ECA. Ellos tomaron una sobre ECA del año del Decreto Supremo 003 de 2008 MINAM, que ahora está vigente el Decreto Supremo, que es el 2017. Tampoco sobrepasan sobre la ECA. También se midió las concentraciones de óxido de azufre en el periodo 2010-2011 en el mes de febrero y 2011 en el mes de octubre. En el año 2010, en enero, se midió solamente 2 puntos, como la estación que se midió como el PM1, que son menores de 13, en el PM2, que se midieron menores de 13, no pasan sobre la ECA. En el año 2011, en el mes de febrero, se midieron 5 puntos, en la cual estos puntos fueron referenciados como PMB, y son menores de 13, tampoco sobrepasan sobre la ECA del Decreto Supremo 03-2008 MINAM. Y en la campaña 2011, en octubre, se midieron dos puntos de monitoreo, como están referenciados CH-AQ1 y CH-AQ3, en la cual son menores de la ECA. También se midió el PM10 en el año 2010, en el año 2011. En el año 2010, en el mes de enero, solo se midieron 2 puntos, referenciado como PM01, donde tiene de 12.1 que no sobrepasan sobre la ECA, en el PM2, que es 13.4, que tampoco sobrepasan sobre ECA, y en el año 2011, en el mes de febrero, se midieron 5 puntos, referenciados como PM1, PM2, PM3, PMB4, PMB5, en la cual consisten que tampoco sobrepasan sobre la ECA. Y también se midieron los 2 puntos de referencia que están sobre el norte de la laguna de Yanacocha y en el punto de perforación. En el norte de Yanacocha, que está el CH-AQ1, que está con 5.5, que tampoco sobrepasan sobre la ECA. En la CH-AQ2, que está con 1.4, que tampoco sobrepasan sobre la ECA del Decreto Supremo 01-2008 MINAM. En los puntos de monitoreo también se midió que es el PM2.5 en las campañas 2010-2011. En la campaña 2010, en el mes de enero, no se tuvieron ningún punto de monitoreo. Y en la campaña 2011, en el mes de febrero, se midieron como los puntos referenciados, que es el PMB01, se encontró con un 4,9, que tampoco sobrepasan sobre la ECA. Y en el punto 2, que es el PM2, que tienen un 4.3, que tampoco sobrepasan sobre la ECA. Y en el punto PM3, que tiene 1.8, que tampoco sobrepasan sobre la ECA. Y el PMB4, que tiene 4.7, que tampoco sobrepasan sobre ECA. Y por último, que tenemos el PMB5, que tiene 5.1, que tampoco sobrepasan sobre ECA. Y en la campaña 11, en el mes de octubre, se midieron los 2 puntos, que es en la parte norte de Yanacocha y en el punto de perforación, encontrándose con 0.5, que están por debajo sobre la ECA. Estos se midieron con la ECA del estándar de calidad Decreto Supremo 003 del 2008 MINAM.
En las etapas de proceso tenemos en la cual se encuentran los impactos. En la etapa que es el transporte de insumos de personales, en la cual este es a largo plazo. Tiene un impacto moderado en la cual tiene las emisiones de producir el PM10 y el PM2.5. En el proceso de perforación se ha detenido 98 plataformas que se va a incrementar, en la cual también encontramos impactos que ya sean como las emisiones de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y también el PM10 y el PM2.5. Y en las pozas de cementación también tenemos que es un impacto que va a producir como el PM10 y el PM2.5. Bueno, dentro de la identificación de impactos tenemos como la población va a ser intervenido la parte del Sharipaico directamente, va a estar contra su salud, y también la parte que está resaltado, la parte de verde, es la parte de la flora, las partes vegetales que también va a ser afectadas por el PM10 y el PM2.5, que ya este proceso tiene a largo plazo y es un impacto moderado. Ya, en el programa de manejo ambiental tenemos que es en el transporte de insumos. Tenemos como la medida de aplicación general para las actividades de transporte. Se va a establecer una escala de velocidad de circulación máxima controlada en función de características topográficas del terreno, siendo a 20 km por hora en zona poblada y un máximo de 50 km por hora en un terreno firmado. Este permite reducir la dispersión de material particulado durante el paso de los vehículos por las vías de acceso. Dentro de la poza de cementación y habilitación de plataforma, se realizará el movimiento de las tierras de las áreas estrictamente señaladas, procurando que el material removido no se disperse por la acción de los vientos. Vista general del Perú. Bueno, en esta imagen apreciamos la vista general la perspectiva de Perú, ¿no? Y en el icono verde con la casita que tiene la banderita, nos dice que está la mina Sharipaico y, bueno, la ciudad de Carhuamayo. Esta es la vista general de la región Pasco. En la leyenda tenemos, por ejemplo, en el icono rojo sería Carhuamayo, la ciudad de Carhuamayo. El icono verde, bueno, la distancia en carretera, que es de Carhuamayo a la mina Sharipaico. Y el icono verde, la casita verde con la bandera, es la mina Sharipaico, ¿no? Bueno, la vista general de Carhuamayo y la mina Sharipaico. Como mencioné anteriormente, en la leyenda podemos apreciar el punto rojo, que sería Carhuamayo, el punto celeste, bueno, la línea celeste, que sería el transcurso en carro de Carhuamayo a Sharipaico, que sería una distancia de 20 kilómetros, y la casita con la bandera verde sería la mina Sharipaico, ¿no? Bueno, comencemos con la flora. Dentro de los puntos de muestreo tenemos 6 puntos de muestreo, que sería la quebrada Yanacocha, el bofedal Yanacocha, la laguna Yanacocha, que está dentro de la cuenca Carhuamayo, la laguna Yanacocha, que está dentro de la cuenca Carhuamayo también, la quebrada Capilla, laguna Capilla. Bueno, en el bofedal Yanacocha encontramos una asterácea, que sería una especie de flor que crece usualmente en estas altitudes. En la laguna Yanacocha, cuenca Carhuamayo, encontramos una Saxifragacea, que usualmente se encuentra en estos lugares que son bien húmedos por la abundancia de agua. Bueno, en la quebrada Capilla encontramos la asterácea, bueno, otra asterácea que es familiar de la anterior, que usualmente siempre existen en estas altitudes. La laguna Yanacocha, cuenca Carhuamayo y la laguna Capilla. Se encontraron la misma especie en estas dos, que sería una Centianacea, que es una flor característica de esta zona, ¿no? Bueno, ahora vayamos a la fauna. Como ya mencioné, tenemos 6 puntos de muestreo en la fauna. La primera, en la quebrada Yanacocha encontramos un anfibio, que sería el Batraceophygnus macrostonus. En el bofedal Yanacocha tendríamos uno que ya conoceríamos, que sería
característico de Junín, que sería el Phinopus juninensis. En la laguna Yanacocha tenemos un roedor, bueno, que se caracterizó un roedor, ¿no? Brotix yelki. Y la laguna Yanacocha, Cuenca Carguamayo, la quebrada Capilla, bueno, la quebrada Capilla, esperemos un momento. En la laguna Yanacocha encontramos los lepidópteros, que serían dos mariposas, Penainisalia sp y Colias eusalia. Y en la laguna Capilla encontramos el Licalopex culpeus. Y por último, en la quebrada Capilla que encontramos unas aves que serían la Fulica gigantesia. Bueno, ahora tenemos que ver las medidas de mitigación ambiental, las cuales vemos dentro de la imagen. En la leyenda podemos apreciar que el área de reforestación sería el icono verde. Bueno, ahí también dice reforestación 1 y reforestación 2. El área roja sería el proyecto de exploración. Y el verdecito, bueno, sería lo que mencioné, ¿no? Reforestación 1 y 2. Dentro de estas, bueno, dentro del informe que nos mandó el SENACE, no nos mandó totalmente todos los documentos, mejor dicho, porque no encontramos la medida de mitigación ambiental, lo que es el tema de la biología. Entonces, básicamente es mi apreciación y mi punto de vista, el cual yo les estoy dando ahora, que sería 2 puntos de reforestación. ¿Para qué? Para sembrar agua, 1, porque esta laguna se secaría por las intensas actividades de la mina, y 2, para que vuelvan todas las especies, ya sea flora y fauna, a este sector. Prosiguiendo con la exposición, vamos a ver lo que es el componente socioeconómico. Dentro de la demografía, vamos a ver, en la comunidad campesina de Carguamayo contamos con 2.180 viviendas, en la comunidad campesina de Shalipayco 30 viviendas y en la comunidad de Capillas con 50 viviendas. En educación, en la comunidad campesina de Carguamayo contamos con 9 instituciones educativas a nivel inicial, 5 a nivel primaria y 5 a nivel secundaria. Dentro de la comunidad campesina Shalipayco contamos con una institución educativa a nivel inicial, una institución educativa a nivel primaria, y en la comunidad de Capillas contamos con una institución educativa a nivel inicial, una institución educativa a nivel primaria. Dentro de salud y bienestar contamos con un centro de salud en el distrito de Carguamayo, y el 100% de toda su población, el 75% no cuentan seguro, ¿no? Y el 90% se llevan los partos, ¿no? Dentro de salud y bienestar también existe una preocupación por riesgos de accidentes por la habilitación de las instalaciones, temor por presencia de pozas o acumulación de agua y el riesgo de contaminación, temor por los riesgos de afectación del recurso hídrico, preocupación por los posibles accidentes debido al manejo de sustancias inflamables o tóxicas. También nos mencionan que se utilizaron 5 lagunas aguas arriba y un reservorio abandonado, como se puede observar en la imagen. Este proyecto va a causar un impacto positivo de significancia moderada y magnitud baja. Dentro de lo que es empleos e ingresos, nos dice que el proyecto propone el 25% de trabajadores no calificados, ¿no?, de caseríos ubicados en las cercanías del proyecto, como son Shalipayco y Capilla, ¿no? El incremento de las oportunidades laborales de la población local, los trabajadores y contratistas de la empresa, los cuales consumirán productos de la zona. También un ingreso monetario de los posesionarios de los terrenos superficiales de los caseríos de Capilla y Shalipayco, ¿no?, para las actividades del proyecto. Terrenos que van a ser utilizados en plataformas e instalaciones auxiliares. Esto va a causar un impacto positivo de significancia moderada y magnitud baja. Dentro de hábitos y costumbres, la afectación de costumbres locales por problemas de comportamiento del personal o discrepancias al interior de la comunidad, ¿no? La alteración de los sistemas de vida por las molestias o por la generación de ruido y polvo. También se tienen en cuenta que las actividades del proyecto se desarrollarán cerca de a las poblaciones pertenecientes a la comunidad campesina de Carguamayo y los caseríos de Shalipayco y Capillas. Esto va a causar un impacto negativo
de magnitud moderada, de duración a mediano plazo y significancia moderada. Dentro del uso de recursos productivos, nos dice que el área de actividad minera abarca un total de 703,47 hectáreas, ¿no? El área total a disturbar por las actividades del proyecto asciende a 240,147 metros cuadrados. El movimiento de tierras generados por la habilitación de los componentes del proyecto se han estimado en 80,704 metros cúbicos. Las áreas disturbadas modificarán el cambio de uso de tierras que se usan, ¿no? En mayor parte para el pastoreo, actividad económica de la población local, zona productiva y de pastoreo. Esto va a causar un impacto negativo de magnitud alta y duración de mediano plazo y una significancia moderada. En la calidad visual, la alteración del paisaje por el aumento del transporte en la zona de las actividades percibidas desde el caserío cercano al proyecto que pertenecen a la comunidad campesina de Carhuamayo. El cambio de los recursos de suelo debido a la construcción de plataformas, molestias y perturbaciones que se puedan generar en la zona donde existen partes habilitadas y otras que son zonas bofedales o zonas de pastoreo. Esto va a causar un impacto negativo de magnitud moderada, duración a largo plazo y una significancia moderada dentro del área de impacto. En la organización y dinámica social, aumento de flujo de personas y de maquinarias dentro de la comunidad, va a haber mayor tránsito, mayor movimiento y mayor ruido. Afectación de los accesos hacia Shalipayco y Capillas y el traslado de la población y problemas sociales por los permisos para el uso de terrenos superficiales entre la comunidad campesina de Carhuamayo y los caseríos de Shalipayco y Capillas. Esto va a causar un impacto negativo de magnitud alta, duración de mediano plazo y significancia moderada. Viendo el análisis técnico-científico, el análisis dentro de la línea de base del medio acuático y terrestre, se pudo haber considerado a detalle especies y componentes específicos, sobre todo con claras evidencias como fotografías y mencionando a detalle cada una de ellas para la claridad de la información. Los impactos socioeconómicos relacionados con la actividad minera deben visualizarse desde dos perspectivas. La primera, en qué medida la minería es factor de desarrollo, y la segunda, desde los efectos que la minería causa en el medio ambiente. Para nosotros es importante aquellos aspectos que tienen que ver directamente con la calidad de vida de las personas. En este sentido, la salud, la educación, la existencia de un medio ambiente sano, son claves para asegurar que las personas tengan una mejor calidad de vida y por consiguiente puedan aspirar a ser parte del desarrollo de una sociedad. Bueno, en el análisis técnico-científico tenemos como en la parte de transporte de insumos, que va a ser un impacto moderado, significante, es a largo plazo, se podría aplicar a ejecutar el riego principalmente durante la temporada seca, en la cual se podría generar material particulado en movimientos de maquinarias y el paso de vehículos. También tenemos como el incremento que tenemos la viscochofita. Esta es una solución acuosa en la cual nos ayuda a que los polvos no se pueden dispersarse. Esto puede ser incrementado en la parte de las carreteras, en la cual sirve más que nada 2 días o 3 días. Esta ayuda a reducir el costo y también a poder minimizar que se puede utilizar las maquinarias pesadas. Llegamos a concluir con respecto al componente físico en medio terrestre, que se logró conocer del mismo modo la reglamentación basada en una ley y 3 decretos supremos, asimismo sus impactos y la remediación de estas, ¿no? Así como sus medidas de cierre y post-cierre. Se logró conocer la reglamentación de impactos, medidas de remediación y manejo durante la exploración dentro del componente físico en el medio acuático, dentro de lo cual en este estudio se puede especificar directamente las acciones que se tendrán en cuenta, por ejemplo, para su remediación, no solo mencionarlos en se podría, o entre otras, y tener en cuenta la mención de personas e instituciones
que participaron dentro de las actividades. A su vez, evidenciar una constante participación de la ciudadanía en sus actividades de monitoreo y otros. Con respecto a los impactos que se va a generar, es un cambio negativo sobre la calidad del aire. En general son de magnitud baja, debido a que la calidad del aire casi no varía. Los impactos presentan una extensión a nivel del área de influencia directa, pero en la mayoría de las actividades los impactos se producen de la misma zona perturbada. El impacto es insignificante en la mayoría de las actividades, a diferencia de las actividades de perforación que tienen una significancia moderada. Después de analizar los indicadores físicos y biológicos del estudio de impacto ambiental semidetallado, también se concluyó que la explotación de la mina Shalipayco sería una destrucción de la vida de toda la zona y que la principal fuente de agua de los pobladores de Carbomayo y los pobladores aledaños al proyecto serían limitados a buscar otra fuente de agua potable. También se logró identificar los impactos. Esta evaluación se basa en metodologías que permiten verificar las interacciones de las actividades del proyecto con el medio circundante. Bueno, dentro de nuestro trabajo hemos utilizado las siguientes fuentes y como pueden ver en la diapositiva se pueden encontrar las siguientes referencias. Dentro de los anexos se pueden ver en la diapositiva algunas imágenes. Por ejemplo, en la primera, el reservorio artesanal de Tunacancha, que es el agua proveniente de un manantial natural. En el segundo, el afluente de la laguna Yanacocha. El tercero, la laguna Yanacocha, orilla central izquierda a 150 metros de la carretera. El cuarto es el río Capilla, antes del cruce con la carretera. El quinto es un pasivo ambiental. En el marco normativo vamos a hablar sobre el instrumento legal, la fecha, las descripciones, el estado de los instrumentos legales, las modificatorias y la fecha que se haya modificado o derogado. Dentro de ello tenemos la normatividad ambiental específica en la minería y todas las normas. Dentro tenemos también la calidad del aire y las emisiones, que aún todas las normas siguen vigentes. Tenemos del ruido y radiación de no ionizantes, también que siguen vigentes en los aspectos sociales y participación de comunidades rurales, que también todos los reglamentos y las normas siguen vigentes. En la seguridad y higiene también tenemos el Decreto Supremo número 055-2010, EIMA, se haya derogado, y los demás tenemos que siguen vigentes. En el patrimonio cultural tenemos que todas las normas siguen vigentes, y en el residuo sólido y peligroso tenemos la Ley General de los Residuos Sólidos que ha sido derogado, y también tenemos vigentes, y en el norma transporte terrestre de materiales de residuos peligrosos aún siguen vigentes y también se ha modificado. Sobre la norma de los ruidos y radiaciones no ionizantes, los decretos supremos siguen vigentes. Sobre la calidad del agua de recursos hídricos efluentes hayan sido modificados, como vemos de colores que están resaltados en las partes, y también han sido derogados, como tenemos en la parte de abajo. Sobre las normas de los suelos tenemos que siguen vigentes. Sobre los recursos naturales de la biodiversidad biológica vegetal de la flora y fauna, todas las normas aún siguen vigentes. Bueno, acá tenemos una frase que nos dice: la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Gracias.